Muy bien, entonces vamos a pedirle al Señor nos ayude esta mañana a poder meditar en esta carta y descubriendo las verdades que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, esta mañana. Reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por eso, Señor, nos humillamos y clamamos a ti. Señor, nos capacites con el poder de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender las verdades que nos revela, Señor, en esta porción de la Escritura. Toma control, Señor, de nuestras mentes, nuestro corazón y edifícanos de acuerdo a tu soberanía y a tu misericordia. Señor, tú eres el que da el crecimiento. Revélate, Señor, a nosotros. Queremos conocerte y así poder servirte, Señor, para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la epístola de Judas, y había un escritor que con nombre, que Orígenes, así se llamaba, ya ven los nombres que usaban antes, ¿no? Orígenes, el nombre de uno de los escritores de los primeros siglos, y el cual hizo un comentario respecto a esta carta de Judas, y quiero leerlo como introducción para nosotros. Está cortito, no se asusten. Dice Orígenes, escribió, la epístola de Judas, una epístola de pocas líneas, pero llena de poderosas palabras de la gracia celestial. Esa es la introducción, cortita, como el mismo libro, pero poderosa, llena de palabras de la gracia celestial. Un mensaje que Judas nos deja para que nosotros los creyentes, y en su tiempo, para los creyentes de aquellos lugares, de aquellas épocas, conocieran y estuvieran alertas ante una situación que se estaba presentando, como vimos en la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ya estaba queriéndose mezclar dentro de las iglesias en un movimiento que se conoció como gnosticismo, que hasta nuestros días está, y que presentaba doctrinas distorsionadas y que inclusive no eran ni bíblicas, pero eran formas de pensamiento que a alguien se le ocurrió y que manifestaba pues en su razonamiento ser correctas. Y aquí también en esta carta de Judas nos previene, nos va a hablar de que estemos alerta de falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores, falsos predicadores que se infiltraron o que se estaban infiltrando en la iglesia primitiva, destruyendo o diluyendo la verdad de la Escritura. Vamos a ver la autoría de la carta. El nombre de la carta, Judas. Es el mismo nombre. Judas es en griego, pero este mismo nombre es en hebreo Judá. Era un nombre judío muy popular. Era un nombre muy popular. Y en el Nuevo Testamento aparece 7 veces a personas con el nombre de Judas. Pero de los 7, los estudiadores teólogos han sugerido a tres de ellos que se menciona que podría ser el mismo Judas que está escribiendo esta carta. Y uno de ellos, el primero, y como vamos a ir viendo lo que la Escritura nos dice, es el primero de ellos aparece en Lucas 6, versículos 12 al 16. Vamos a ir a la Escritura, Lucas 6, versículos 12 al 16. Y aquí está hablando, Lucas está haciendo un relato cuando el Señor llama a sus discípulos. Lucas 6, versículos 12 al 16. Dice la Escritura: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y en el versículo 16 se menciona a dos Judas. Se menciona a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Judas Iscariote queda descartado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos menciona y nos dice que posteriormente a cuando él entregó al Señor, fue y se quitó la vida. ¿Recuerdan? Está en el libro de los Hechos también. Ahí nos narra la historia. Entonces, este Judas Iscariote no es definitivamente el Judas que escribe la carta. Y tampoco es el otro Judas, Judas hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque aquí está declarando Judas el hermano de Jacobo como uno de los apóstoles, ¿verdad? Dice que es el llamamiento de los apóstoles. En el versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si nos vamos a la carta de Judas, en el versículo 17, fíjense cómo descarta la posibilidad que sea este Judas. Porque dice, pero vosotros amados, carta de Judas, versículo 17, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo descarta la posibilidad de que sea el apóstol. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el apóstol, hubiera dicho, antes fueron dichas por nosotros los apóstoles. Pero él dice, fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es este Judas el que está hablando aquí. Otro de los candidatos probables está mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 22. Vean, Hechos 15, 22. Y aquí está mencionado un hermano, un mensajero también, que se llamaba Judas. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí se vuelve a mencionar otro Judas, pero es improbable que sea este mismo Judas el que escribió la carta, pues no hay ninguna posibilidad de evidencia alguna que vincule este hombre con la carta. Tampoco es este Judas al que hace mención. Y hay un tercer Judas, el Judas, un medio hermano más joven de nuestro Señor y hermano de Jacobo. Vamos a ir a Mateo 13:55, donde se hace referencia de los hermanos del Señor. Mateo 13:55. Dice la Escritura, Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí están son los medio hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos en la carne. Medio hermanos porque son hijos de María, pero no son hijos de nuestro Dios, sino que son hijos de José el esposo de María. Entonces, este es el candidato más probable porque comparte con el Señor Jesús y con Santiago, que por cierto Jacobo, ese mismo nombre que Santiago, Santiago es el que escribió la epístola de Santiago,
el uso de ilustraciones procedentes de la naturaleza y un estilo recio y expresivo, por lo que los teólogos aceptan a este como el más probable. Vamos a ir a otra vez de nuevo a Lucas 6, versículos 12 al 16, porque parece que hay una confusión, ¿verdad? Lucas 6, 12 al 16. Esta es la lección de los 12. Y en el último, en el versículo 16 dice, Judas, hermano de Jacobo, ¿verdad? Y los dos nombres son los otros iguales, pero no es el apóstol, no es el apóstol, sino que es otro Jacobo, que no es no era hermano del Señor. Bueno, ya que ya me estoy enredando. Vamos a ir a la epístola de Santiago. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Oh, perdón, hermanos, me estoy confundido. Sí, ese es el hermano del Señor y es el apóstol. Perdón, estaba yo aquí enredado. Y lo dice porque lo mismo que su hermano Jacobo, Santiago y Judas eran demasiado modestos para emplear su relación natural con el Señor. O sea, ellos no se declaraban hermanos del Señor Jesucristo, sino como vemos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, decía Santiago, siervo de Dios, o sea, haciendo alusión de que era esclavo del Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo, dice. Y en la carta de Judas, si se fijan, vuelve a hacer referencia a Judas igual, y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí fue donde me enredé. No es que no sea es hermano de Jesucristo, pero hace mención que es hermano de Jacobo, no tanto de Jesucristo. Entonces sí es el apóstol. Entonces está bien que diga Epístola Universal de San Judas Apóstol, ¿no? Entonces, ¿quién es este Judas que escribe? ¿Cuál es la autoría de él? Es Judas, el medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano completo de también el que escribe la epístola de Santiago, o sea, Jacobo también es el mismo nombre, Santiago y Jacobo es lo mismo. Entonces, el autor de la carta es el apóstol Judas. Es el medio hermano más joven de nuestro Señor y hermano de Jacobo. Y es el candidato más probable, pues tiene el mismo estilo que Jesús al usar la naturaleza, al usar ilustraciones, y también el mismo estilo recio y expresivo que también tiene Santiago. Entonces, lo mismo que su hermano Jacobo, Santiago, Judas era demasiado modesto para emplear su relación natural con el Salvador. Después de todo, es la relación espiritual con el Señor Jesús la que cuenta. ¿Qué es más importante, la relación en la consanguínea o la relación espiritual que tenemos? ¿Es más importante la familia en la sangre o la familia espiritual? Y el Señor dice, quien no deja padre y madre por causa de mí, no es digno de mí, ¿verdad? Pero veamos lo que dice en Mateo 12:50. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Dice el Señor Jesucristo cuando... Vamos a leer desde el 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor mismo le daba una importancia
superior pues a la relación sanguínea que la relación espiritual que tenía con ellos. También hay otro pasaje que en Lucas 11, 27 al 28, que nos hace una referencia a algo similar. Lucas capítulo 11, versículo 27-28, fíjense. Lucas 11, versículo 27 y 28. Dice la Escritura: mientras él decía estas cosas, o sea, nuestro Señor Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Bienaventurados por una relación consanguínea? No, más bien, bienaventurados los que tienen una relación espiritual con Dios, o sea, la familia espiritual. Lo mismo que Santiago, como vimos, asume no tanto el hecho de ser familiares del Señor Jesucristo, medio hermanos, sino que asume más bien una posición humilde como esclavo, como ya vimos en los versículos capítulo 1 y 1. Por cuanto ambos hermanos, fíjense, por cuanto ambos hermanos no creyeron en su divino medio hermano hasta después de la resurrección, es apropiado que demuestren este espíritu de humildad. Y vamos a ir a Juan 7 del 1 al 5, donde precisamente aquí nos dice algo la Escritura. Juan 7 del 1 al 5. Dice: después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, dice, creían en él. Posteriormente ya creyeron, y ya creyendo en el Señor como el Salvador, tenían una actitud pues más de sentirse al ser algo por ser medio hermanos del Señor en la carne. Tenían una actitud más bien como todo apóstol, de siervo, de servicio, de estar a la orden y disposición del Salvador. Otro dato interesante sobre Judas, el que escribió la carta, es que Judas, cuando en su ministerio de predicar la palabra de manera itinerante, o sea que andaba de un lugar a otro, él llevaba consigo o siempre le acompañaba su ayuda idónea. O sea, Judas estaba casado y llevaba consigo a su mujer en sus giras de predicación de manera itinerante. Andaba sirviendo al Señor, pero su esposa andaba con él. Primera de Corintios 9:5. Ahí nos habla también de este dato interesante sobre los apóstoles de aquel tiempo, y que en algunas congregaciones, iglesias, se practica el celibato, ¿no? El hecho de mantenerse consagrado, puro, para la gloria de Dios, según estas doctrinas. Pero aquí nos muestra la Escritura que era honroso y era apropiado, pues, que los mismos apóstoles, servidores del Señor, estuvieran en matrimonio. Dice 1 Corintios 9:5, dice la Escritura: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y cuando dice los hermanos del Señor, se refiere pues también a Judas. Entonces el autor, según los teólogos y según el mismo libro, es Judas. ¿Quién es este Judas? El apóstol, el hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fecha, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta tiene una similitud con segunda de Pedro. Pedro advierte y dice que van a venir en un día falsos maestros y se van a infiltrar en el rebaño. Y Judas habla y nos va a decir que ya están esos hombres infiltrados. Entonces, por la similitud con segunda de Pedro, y pensando que tal vez usaron la misma fuente
para dar a entender estas cosas. Mm, en lo que se menciona de que habrá falsos maestros, dice, y burladores, dice Pedro, y Judas dice que ya están ahí, que estos hombres se han infiltrado, introducido solapadamente en el versículo 4 de la carta de Judas. Ahí nos dice, fíjense lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. Hombres impíos que habían infiltrado en la familia del Señor y todavía enseñando y atrayendo en la concupiscencia de su carne a los demás. Peligrosísimo esto, pues diluye la verdad de Dios. Personas que llegan, toman inclusive de enseñanza y empiezan a predicar cosas distorsionadas. Y que al principio no parece que todo está bien. Como posteriormente vamos a estudiar la carta esta. Pero hay personas pues que aparentemente manifiestan mucha elocuencia, mucho conocimiento, mucha inteligencia, buenos para enseñar, buenos para predicar, pero en el fondo son personas impías, son personas que hablan y proclaman, pero que su vida misma no sigue, no aplican las verdades de Dios en su vida. Yo cuando lo estaba leyendo y estaba estudiando la carta, pues casi me daban ganas como de salteármela. Vámonos mejor a otra carta porque esta carta está tirando muy duro, y sí tira muy duro para todos aquellos, sobre todo lo que dice la Escritura: no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. O sea, van a ser escudriñados con la lupa del Señor más fuertemente que los demás. Entonces no es cosa de juego, no es cosa de hacer las cosas a la manera que uno quiere, sino hay que tener cuidado porque nuestro Dios es un Dios santo, 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 y pues el púlpito, la enseñanza como maestro también requiere santidad y pureza de los que habrán acercarse a ministrar las cosas de Dios. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando vimos a los que estudiamos la santidad de Dios con Usa de la tribu de Coat, los coatitas que cuando transportaban el arca, dice, el arca se iba a caer, lo llevaban en una carreta y se iba a caer al lodo. Entonces este coatita, pretendiendo que se iba a ensuciar el arca con el lodo, metió la mano para detenerla, y dice la Escritura que fue fulminado instantáneamente por el Señor. Y uno se preguntaba, ¿no? Como dice Sproul, ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué pasa con esto? Si Cuatita tenía buenas intenciones, Usa. Él quería proteger el arca de que no se enlodara. Y entonces me gusta cómo lo plantea Sproul, porque dice, ¿qué tenía que hacer el arca transportada en una carreta con bueyes para empezar? Si el arca había sido diseñada con unas argollas para meterle unas varas y que fuera transportada a pie por hombres. Y los de la tribu de Coat, encargados de ministrar en las cosas del Señor, desde chiquitos eran entrenados y les decían, nunca se te ocurra, nunca vayas a hacer por ninguna cuestión, nunca jamás, nunca toques el arca, porque si la tocas, morirás. Entonces estaban entrenados para eso. La cuestión es que dice Sproul, pretender Usa que el arca iba a ser contaminada por el lodo y pretendía que sus manos eran más santas o más puras que el lodo. Cuando lo atacó y extendió su mano, desobedeció la orden que siempre se les había estado dando. Además, es el hombre pecador y no las criaturas que no tienen esa libertad. Entonces, cosas como estas, pues,
vemos la santidad de Dios. También tenemos el caso de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, un fuego de esas esencias que no habían sido autorizadas para ser quemadas para agradar a Dios, y estos hombres las ofrecieron pretendiendo agradar a Dios, y dice que salió fuego del altar y los consumió, los mató. ¿Qué está pasando? Dios está manifestando a su pueblo que Él es santo. La santidad no se juega con las cosas del Señor. Y por eso también ahora en el Nuevo Testamento nos está hablando aquí Judas y nos está diciendo de eso. Y yo comparto, no sé, como que me estremecí cuando estaba viendo esto y ver las cosas. Y ay, caray, pues como que no salí muy bien librado uno cuando se pone en el espejo de la Escritura, ¿verdad? Y me acordé del pasaje aquel cuando el Señor les dijo que lo iban a traicionar al Señor. Y los discípulos empezaron a decir, cada uno de ellos, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? ¿Verdad? Y en la comunión que tenían tan estrecha con el Señor, aún pues dudaron de esas cosas. Pues la carne, sabemos, es débil. Y como dice Primera de Juan, todos tenemos pecado. Entonces venir y mirarse a la luz de la carta de Judas y de tener cuidado de esos maestros, y sobre todo, como vamos a ver su conducta, las cosas que son, como les digo, no sale uno bien librado de esas cosas. Y por eso entiendo también ahora la cuestión cuando se va a acercar el sumo sacerdote al lugar santísimo, cómo tenía que hacer sacrificio por sus pecados. Venimos a participar en la Santa Cena de manera indigna, ¿qué dice Pablo? Pues cuando participan de manera indigna, por eso muchos de vosotros están enfermos y muchos duermen. Y se refiere a la muerte, por la disciplina que ejerce nuestro Dios Santo en las cosas sagradas, son las cosas que se deben de tener como puras. Y una de ellas es el ser maestro o el enseñar. ¿Qué estás enseñando? Y él fue duro con los falsos maestros. Hipócrita, les dijo a los religiosos de su tiempo. Van y hacen prosélitos y una vez convertidos los hacen 100 veces peores que ustedes, enseñándoles doctrinas no de Dios, sino de los hombres. Entonces, hermanos, cuidado, porque, bueno, no quiero asustarlos, pero los maestros debemos pues venir al Señor de rodillas y servirle con temor y con temblor, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y entonces debemos tener cuidado con estas cosas. Bueno, entonces les decía, pues, estos hombres que estaban prevenidos por Pedro en su segunda carta, Judas habla y dice que ya están ahí. Y por el tiempo en que escribe, posiblemente dicen los teólogos historiadores, la fecha probable es entre el 67 y el 80 después de Cristo. Pero hay un suceso, según la historia universal, que sucedió entre este lapso, en el 67 y el 80, y es la destrucción del templo en Jerusalén. Y fue un evento tremendo para los judíos y para los creyentes, pues, y no lo menciona Judas. Entonces muchos dicen que como no lo menciona, tal vez fue después del 70, entre el 70 y el 80. Pero algunos comentaristas también dicen que tal vez ya pasó tiempo y que no le dio tanta importancia o tanto énfasis a esto. Una de dos, o está entre el 67 y el 70, o entre el 70 y el 80. Pero pues para no equivocarnos, está entre el 67 y el 80, seguro. Ahí está la fecha en cual fue escrita esta carta. El trasfondo y el tema de la carta de Judas. El tema de Judas es la apostasía. La apostasía, ya en sus tiempos, la iglesia pues estaba siendo infiltrada por hombres que se presentaban como siervos de Dios. Llegaban a las iglesias, es lo que vimos en Primera de Juan, decían que eran ministros del Señor y pues tenían que poner a prueba la enseñanza o las cosas que traían. Tenían que ser celosos de esas cosas. Y algunos que pasaban estas pruebas les permitían proclamar la palabra de Dios. Pero eran hombres pues impíos, se presentaban como siervos de Dios,
pero en realidad eran enemigos de la cruz de Cristo, eran enemigos del mensaje. Entonces el propósito de esta carta de Judas es denunciar a estos traidores y describir su destino final. Un apóstata, la apostasía. ¿Quién es un apóstata? Un apóstata es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero en realidad nunca ha sido regenerado. Hermano, y esto es para no solamente es para los maestros que se infiltran y quieren enseñar, sino también para aquellas personas que llegan a la familia de Dios y dicen ser cristianos, pero la realidad es que nunca han sido regenerados. Por eso el énfasis que les he hecho de las disciplinas de la Escritura que nos habla, las disciplinas básicas, es que la Biblia da por sentado que todos los hijos de Dios oran, por ejemplo. Todos oran, o todos deben de orar, porque tienen esa necesidad de hablar con Dios. Todos tienen hambre y sed de conocer a Dios, y esto es a través de la Escritura, la palabra. Todos leen la Biblia. Y todos meditan en ella, no nomás la leen, meditan, la estudian. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios también aman al que le engendró, aman al Padre. Y aman también a los engendrados por el Padre. O sea, los hijos de Dios aman al pueblo de Dios y tienen el deseo de congregarse. Y les decía, el verdadero creyente se congrega. El que no es verdadero creyente también se congrega. El verdadero creyente lee y medita en la palabra de Dios. El que no es verdadero creyente también puede leer la palabra de Dios. El verdadero creyente ora, platica con su Padre Celestial. Y el que no es un verdadero creyente pretende hablar con Dios, como el pasaje del fariseo y publicano, que dice, ese fariseo pretendía hablar con Dios, pero hablaba con sí mismo. Entonces les he dicho, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo podemos saber la diferencia entre el verdadero creyente y el que no es un verdadero creyente? Y esto es para nosotros y de manera muy personal. Y la diferencia es el gozo, hermanos, ya como lo hemos mencionado. El verdadero creyente se goza en estas cosas. ¿Por qué? Porque le es dado. Tiene esa nueva naturaleza que le permite gozarse en estas cosas. Entonces, ¿te gozas en eso, hermano? ¡Wow! Gloria a Dios que me gozo. Porque esa es una señal, es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu Santo que está en mí. Pero hermano, si no te estás gozando, si no tienes esa necesidad de leer y meditar la palabra, o de orar o congregarte, cuidado, hermano, cuidado. Es hora de rodillas pedirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy hijo tuyo o no? Y si estás en mí, ¿por qué no produces en mí ese querer como el hacer? Y entonces pedirle a Dios por la misericordia. Y venga a tu vida y te dé esa nueva naturaleza para que puedas gozarte en su presencia y junto con la familia de Dios. Entonces un apóstata es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero en realidad nunca ha sido regenerado. Puede que esté bautizado y que participe en los privilegios de un círculo local de comunión, o sea, asistir a una iglesia. Pero al cabo de un tiempo abandona voluntariosamente la fe cristiana y renuncia maliciosamente al Salvador. Niega la deidad de Cristo, su obra redentora en el Calvario, niega su resurrección corporal y todas las series de doctrinas bíblicas que encontramos en la Escritura. Pero hermano, la apostasía no es simplemente un asunto de negar al Salvador, porque hay un apóstol que negó al Salvador. Tenemos el ejemplo de dos apóstoles. Uno fue Judas, lo negó al traicionarlo, pero él no se arrepintió. Hubo remordimientos que lo llevaron al suicidio. Pero hubo otro apóstol, Pedro, que también negó al Señor, pero este fue restaurado por Dios, por su fe y el arrepentimiento le permitieron restablecer esa comunión correcta con el Señor. Entonces no es un asunto solamente de negar al Salvador, sino que
Es un apóstata es aquel que rechaza por completo a Cristo, que rechaza la fe, que abandona la fe por completo y que se entrega al mundo. Y pues podemos identificar y podemos entender estas cosas porque la apostasía es un pecado conducente hacia la muerte, o sea, te conduce a la muerte, a la separación, y queda más allá de la responsabilidad de las oraciones de los creyentes. Por ejemplo, el caso de Judas, que lo llevó a la separación permanente, rechazó el grupo de los discípulos del Señor, rechazando al Señor mismo. En 1 de Juan 5, versículo 16b, estuvimos estudiando esta realidad. Dice la Escritura: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Y cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu, el pecado imperdonable. Una persona que rechaza a Cristo, que rechaza las enseñanzas, que gustó y participó de la comunión con el cuerpo de Cristo, pero no es un verdadero creyente. Y tarde o temprano va a manifestar su rechazo y su abandono. Pero también no nos confundamos. Si experimentas el gozo, puede que te desanimes, puede hasta que te alejes un poco, pero el Espíritu Santo no te va a dejar. Te va a levantar y te va a traer nuevamente a la comunión en arrepentimiento. En arrepentimiento. Es imposible renovar a arrepentimiento a un apóstata. No se puede, por cuanto crucifica para sí al Hijo de Dios y lo expone a pública ignominia, o sea, a un rechazo. Hebreos 6:6. Veamos ahí la palabra en Hebreos 6:6. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, desde el 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esa es la exposición pública de la ignominia, o sea, el vituperio, el rechazo público de estas personas que rechazan y abandonan la fe. Para los que pecan así voluntariamente tras haber recibido el conocimiento de la verdad, Hebreos capítulo 10 también nos habla al respecto. Estos que rechazaron, que un tiempo gustaron y luego se alejaron. Hebreos 10, 26 y 27. Dice la Escritura: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un apóstata que ya rechazó la fe, abandonó, blasfemó contra el Espíritu Santo, pues ya no puede ser restaurado. Ahora, en el contexto y trasfondo de aquí de la carta de Judas, las semillas de la apostasía ya estaban sembradas. Ya estaban sembradas desde antes ya estaban sembradas en la iglesia primitiva. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso sobre este hecho. Hechos 20, 29 y 30, vean. También Pablo lo mencionaba, Hechos 20, 29 y 30, dice la Escritura: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, aún con la sana doctrina, aún estudiando la palabra de Dios y aún pues ejercitándonos en la fe, no somos
excluidos de la posibilidad, pues, de ser afectados por ese tipo de personas. Y yo creo que, pues, como iglesia, ya vivimos ciertas cosas que precisamente era increíble, o personas con apariencia de piedad completamente, pero con un corazón contaminado y aún así pretendiendo servir pues a la gloria del Señor. Entonces Pablo advierte, y también Juan en las cartas nos mencionó aquellos anticristos que habían estado en la comunión cristiana, pero después abandonaron la fe. Primera de Juan 2, 18 y 19. Fíjense que tomo también ahí ya Juan nos mencionó a este tipo de personas, a los apóstatas. Primera de Juan 2, 18 al 19. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y hasta cuándo podemos estar seguros? Pues ya sea que nos vayamos nosotros en Cristo o que el Señor venga por segunda vez y tome su iglesia. Pero siempre está pues ese riesgo de que la iglesia sea infiltrada con personas apóstatas o pues personas que, como nos va a enseñar aquí Judas, que vemos y que tienen apariencia y que ahí están y que gustan de las cosas y que sería, ¿cómo pues? Y sin embargo se manifiesta. Debemos tener cuidado pues de esto y debemos tener sumamente más cuidado de nosotros mismos. ¿Acaso seré yo, Señor?, decían los discípulos. ¿Seré yo uno de esos? Hermano, pues busca las señales que vimos en Primera de Juan. Ahí Juan nos habla de todas las señales de los que pertenecen verdaderamente a la familia de la fe. Ya estuvimos meditando en esto. Todavía la escritura en Segunda de Tesalonicenses 2:24, Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4, nos dice que va a haber una gran apostasía antes del día del Señor. Y lo presenta de esta manera. Miren, vean ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 4. Vamos a leer desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según los teólogos, basados en la Escritura, la situación se va a presentar de la siguiente manera, y es lo que la iglesia está esperando ahora en las cosas por suceder. Primero, el Señor vendrá en el aire para tomar a la iglesia y llevarla a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está esto? Primera de Juan 14, versículos del 1 al 3. Perdón, el Evangelio de Juan 14. Vayan a la Escritura 14, versículos 1 al 3. Nuestro Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor viene en las nubes por su iglesia, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, eso es lo que está por suceder. El Señor viene y toma en el aire a su iglesia, a llevarla pues a estas moradas que el Señor ha preparado. Después de esto va a haber un apartamiento global de los cristianos, los cristianos nominales, los que queden atrás. Va a haber todavía los que, como dice Pablo, que estemos velando, porque el Señor viene como ladrón en la noche, y es importante siempre estar a cuentas con el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Aún dormidos podemos estar a cuentas con el Señor, siempre pidiendo perdón por nuestro pecado en fe y con un verdadero arrepentimiento. Estamos a cuentas con el Señor. Procura pues presentarte como obrero aprobado, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice con diligencia, procura diligentemente, o sea, no dejes pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para pedirle perdón al Señor por nuestro pecado? Nada, cuando te redarguye el Espíritu Santo, es momento para venir al Señor. Primera de Juan 1:9, confiar en la verdad de su palabra y descansar en su perdón. Pedirle perdón por nuestros pecados, restauramos la comunión y estamos en paz con el Señor. Señor, el día que tú vengas, el día que quieras, yo puedo venir correr hacia tu presencia y abrazarte, porque estoy aprobado, estoy en una correcta comunión con el Señor. De otra manera, vendrá el Señor y no estás en una correcta comunión con Dios. Si el Señor viniera en este momento, avergonzado por tu pecado, ¿correrías a esconderte? ¿O estás bien con Él y correrías a abrazarlo? Pues eso es a lo que nos llama la Escritura, estar en una correcta comunión con el Señor. No podemos tener una comunión perfecta porque tenemos esta carne que se revela y que nos lleva a pecar, ¿verdad? Pero sí podemos vivir o tener una relación correcta, reconociendo nuestro pecado, confesándolo y pues pidiendo perdón, descansando en la verdad de su palabra. Luego el hombre de pecado hará su debut público sobre el escenario del mundo. Va a traer una falsa paz y va a organizar las cosas que parece que todo está bien, ¿no? La manifestación del diablo cuando ya no esté lo que lo detenía, que es la iglesia, el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia. No estará y se manifestará ahora sí abiertamente. Y después comienza el día del Señor, el periodo de tribulación de 7 años, donde el hombre de pecado será el gran apóstata. No solo poniéndose a Cristo, sino exigiendo que se le adore a Él mismo como si fuera Dios. Conocemos, ¿verdad? El proceso de la tribulación. Pero nosotros ya no estaremos ahí, los que gozamos de una correcta relación con el Señor. Importante entonces estar a cuentas con Dios, hermano. Sumamente importante, tan importante, yo creo que
podríamos decir, vital. Vital, pues, en nuestra vida como creyentes. Muy bien, pues ese es el contexto en el cual Judas escribe la carta ante la manifestación de estos hombres que se estaban infiltrando en las iglesias y que estaban pues pretendiendo ser verdaderos creyentes, pero eran hombres llenos de pasiones de la carne, pues no tenían realmente la nueva naturaleza, la naturaleza que el Señor da. El Espíritu Santo quien redarguye y quien confronta y nos lleva a la paz con el Señor. Entonces la carta la vamos a estudiar de la siguiente manera, vamos a estudiar la bosquejada en 4 puntos. El primer punto, la salutación, la manera como una carta tradicional de esos tiempos se venía presentando, un autor y se dirigía a quien estaba remitida y venía un saludo. Versículos del 1 al 2, la salutación. Segundo punto, los apóstatas desenmascarados. Judas desenmascara a los apóstatas anunciándonos o diciéndonos, revelándonos el verdadero carácter de estas personas. Versículos del 3 al 16, el segundo punto que vamos a ver. Tal vez nos lleve una predicación por cada uno de ellos, no sé, vamos a ver. El tercer punto, el papel del creyente en medio de la apostasía. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes en medio de toda esta situación que se presente dentro de la congregación? Ya lo vivimos un día, lo bueno hubiera sido que hubiéramos conocido todo bien esto, pero bueno, el Señor sabe por qué. Versículos 17 al 23, el papel del creyente en medio de la apostasía. Y por último, la hermosa bendición, la bendición que podemos gozar, que nos habla Judas en el versículo 24-25, conocido también como la doxología, o que por cierto, esta carta de Judas se repite mucho en las iglesias, esta doxología, ¿no? Una despedida o un remate final de los mensajes o de las reuniones. Pues estaremos viendo eso, hermanos. Yo pretendía ver también la salutación el día de hoy, pero pues ya tenemos el tiempo, ya tenemos la hora. Vamos a dejarla pendiente para la próxima semana, ya entrar de lleno en la carta, pero sí pues es un panorama así de manera general de lo que vamos a estar viendo, del tema que vamos a estar tratando, la apostasía. Y en medio de la apostasía, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo experimenta esta situación la iglesia? Pues a nadie yo creo que es desconcertante cuando pues alguien abandona la fe, nos duele, nos dolemos y principalmente yo en mi persona lo he experimentado, ver a algunos hermanos muy queridos abandonar la fe y luego también viene el enemigo y nos acusa, si le hubiera dicho esto, si le hubiera dicho lo otro, o si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero Judas nos habla y nos da palabras de aliento y de confort y nos dice que no temamos. Dios es el que tiene control de todo. Dios es el que obra y el que hace. Y si Él saca a la luz las cosas, es para su gloria. Y Él tiene control. Y lo más importante de todo, nos deja este testamento, nos deja esta epístola, que al igual que las cartas de Juan, para que nosotros nos veamos como en un espejo y debemos resultar aprobados, como vimos el caso de Demetrio en Primera de Juan, que disfrutaba del testimonio de la iglesia, del testimonio de la Escritura daba testimonio de él, del testimonio de su vida misma, que manifestaba pues que era un hombre piadoso. Entonces ahí está, vamos posteriormente en las siguientes reuniones vamos a estar viendo esta carta y los exhorto a no nos perdemos, que no nos perdamos de ninguno, gracias a Dios que lo grabamos y pues también estar un poquito más enfocado. Ya ven, me equivoqué al principio, pero espero que el Señor enderece en sus mentes y en su corazón estas cosas, sobre todo la palabra, ¿no? La palabra. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este panorama que pudimos ver hoy y la siguiente semana ya entraremos directo a lo que es la carta de Judas en los puntos que vamos a ver. Amén, hermano.
Vamos entonces a orar y darle gracias al Señor. Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos presentamos ante ti para darte muchas gracias, Señor, porque no nos has dejado a ciegas, Señor, sino que nos has dejado la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor el salmista. Gracias porque tenemos esa convicción en nuestra vida y podemos, Señor, vernos en ella, en tu palabra, como también en podernos ver en un espejo. Y conocer, Señor, tu Santo Espíritu que penetra como una espada de dos filos, Señor. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos en tu reino. ¿Quiénes somos en ti, Señor? Y el peligro de estar fuera de la correcta comunión contigo. Líbranos del error. Líbranos, Señor, de también de los ataques del enemigo, Señor, que quiere confundirnos, del acusador, Señor, que nos atormenta, nos acusa. Ayúdanos a creer, Señor, que si confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Pues estamos en ti, tenemos esa seguridad, Señor. Creemos, pues, en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos cada día a poder entenderla y a comprenderla y poder, Señor, descansar en ella. Gracias por este tiempo juntos, Señor, y ponemos el resto de nuestra reunión en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.